SER Podcast. Viernes, noche de radio en el coche para muchos oyentes. Si han repostado ya, que les voy a contar. Si lo van a hacer ahora, se van a quedar picuetos con los precios. El litro de gasolina cuesta de media 2,05 €. Ha subido 9 céntimos solo en una semana. Y el diésel, aunque sube más lento, está a €1,91 el litro. Los combustibles marcan día a día precios récord en los surtidores. En una gasolinera de Madrid está Lidia Ramón. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Aimar. A esta gasolinera del centro de Madrid no dejan de llegar conductores para repostar de cara al fin de semana. Los surtidores marcan en estos momentos 2,16 € el litro de gasolina y 1,99 € el de diésel, es decir, todavía por encima de la media. A pesar de que la bonificación del gobierno sigue activa, esos 20 céntimos, los conductores aseguran que poner gasolina se les hace cada vez más cuesta arriba. Pues regular, porque es bastante caro y no tengo un sueldo, digamos, muy bueno. Yo no he notado ninguna diferencia, de hecho me parece que sigue estando bastante más cara. Con resignación, pero bueno, entendemos también que la situación a nivel mundial, no solo depende de nosotros. No puedes hacer mucho más que intentar ahorrar usando menos el coche todo lo que puedas, yendo en transporte público o compartiendo. Como ves, cada uno tiene su truco para intentar ahorrarse un poquito, aunque hay incluso quien ya ha decidido dejar de utilizar el coche porque lo ve totalmente inviable. Sí, me parece abusivo. Por eso voy en moto. Yo por ese motivo uso más la moto, pero esto es lo más económico. Aún así siguen reconociendo que el precio es desorbitado y nos confiesan que siempre que pueden buscan la alternativa más económica antes de salir de casa. Lidia Ramón, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Hasta luego. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que Rafa Nadal se ha clasificado para jugar su 14ª final de Roland Garros tras la lesión de su rival, de Alexander Zverev, que se ha torcido el tobillo en mitad de la semifinal. Y ha caído al suelo entre estos terribles gritos de dolor. Han tenido que sacarlo de la pista en silla de ruedas, no ha podido seguir. Así que Nadal peleará por la Copa de los Mosqueteros este domingo, aunque el tenista lo tiene claro, preferiría superar la lesión de pie que arrastra a él antes que ganar un nuevo Grand Slam. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día, ¿no? Ya no, al final ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título. Título que aún no sabemos quién le disputará. Sigue jugándose la otra semifinal entre Casper Ruud y Cilic. Por lo demás, hoy es el día número 100 de invasión y Putin se ha reunido con el presidente de la Unión Africana, que le ha pedido desbloquear el envío de cereales para que no empeore la crisis alimentaria que atraviesa el continente. El ruso culpa de la crisis a Occidente, aunque se ofrece a facilitar la salida de grano y cereal siempre que le levanten las sanciones. Se ha publicado hoy, por cierto, en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista negra de los nuevos sancionados, y están 2 de los comandantes rusos considerados responsables de las peores atrocidades que estamos viendo en Ucrania, los llamados carniceros de Bucha y de Mariupol. Y aquí en España, el Ministerio de Seguridad Social ha anunciado que prepara una reforma de la ley de extranjería para que se pueda contratar a trabajadores extranjeros de forma más rápida y con un proceso más simplificado. Estábamos evaluando distintos aspectos del reglamento de la ley de extranjería, donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos. Así hablaba el ministro Escrivá de esta medida, que busca suplir la falta de mano de obra en algunos sectores donde, bien por falta de formación o bien por las malas condiciones de trabajo, no hay suficiente mano de obra. Y sobre mano de obra, a Elon Musk le sobra el 10% de la que tiene en Tesla. En un mail corporativo, Musk ha dicho que tiene un presentimiento súper malo sobre la situación económica y plantea despedir a 10.000 empleados. El presidente Joe Biden le ha dicho que tenga suerte en su viaje a la Luna. Una de las empresas de Musk se dedica a viajes espaciales. Y terminamos en Aragón. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida, poquito a poco, a poquito a poco.
Porque el veneno del niño de Elche no podrá oírse en la iglesia de Mozota en Zaragoza y en parte está relacionado con Zetangana. El artista iba a actuar en el templo durante el festival El Bosque Sonoro, pero el arzobispado ha prohibido el concierto, alegando entre otras cosas que se iba a cobrar entrada. Pero reconoce el portavoz del arzobispado que no quieren otra polémica como la que tuvieron cuando Zetangana y Nati Peluso grabaron Ateo en la Catedral de Toledo. Eso ha supuesto un antes y un después a la hora de la vigilancia ante cualquier evento que no sea estrictamente religioso. Cuenta además el organizador del festival que al párroco, que sí autorizó el concierto, no le ha hecho mucha gracia que se cancele. Pues el párroco se quedó un poco tocadillo al principio. Como nosotros somos de aquí, incluso uno de los de la asociación fue monaguillo y claro, nos conoce desde hace mucho, pues claro, él dijo que sí contra su buena voluntad porque los vecinos estaban todos de acuerdo. Y se quedó como pues nos pidió perdón, claro. El festival ha reprogramado la actuación del Niño de Elche para hacerla en otro sitio. Salir en la tele y la radio. En la radio, Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y el escritor Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Los tres conforman hoy la mesa del análisis de Hora 25, pero antes de desplegarla, vámonos en directo a Cádiz porque está ya en marcha la gran final del carnaval. Aquí vienen estos pantaretas, que están locos, se lo aseguramos, pues se creen que son grandes profetas del compás más gaditano. Escuchan La Misión, el Evangelio según Santander, y es una de las 14 agrupaciones que pelean esta noche por alzarse con el triunfo en la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Son más de 10 horas de espectáculo único en el mundo, se celebra desde 1976 y este año es el primero en el que a la final llega una agrupación integrada solo por mujeres. Allí en el Gran Teatro Falla está Manu Sola. Manu, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? Muy buenas noches. Desde el patio de butacas del Gran Teatro Falla es una final atípica, sí, porque normalmente sería en febrero. La gente está en manga corta, todavía hay luz, pero es una final y eso se nota en el ambiente. No cabe un alfiler en este templo de los ladrillitos colorados. Hay nervios, hay emoción, hay muchas ganas de carnaval después de 2 años de pandemia que han impedido esta que es una de las mayores expresiones culturales del mundo, cargada de crítica, de humor, de reivindicaciones. Hoy nadie se salva, ni políticos, ni famosos, ni Dios, literalmente. Son 14 agrupaciones, la final va con mucho retraso porque acaba de terminar el coro que abre la sesión, así que no sabemos cuánto va a durar. Sí sabemos que ha empezado de día y que va a terminar de día, así que espero una larga noche de coplas, una noche que es muy especial por varias cosas, porque es la primera vez en la historia que en cada categoría, en todas las modalidades hay mujeres, porque es la primera vez que una comparsa formada por mujeres íntegramente y escrita por una mujer compite por llevarse el primer premio, y porque es una final de primeras veces para muchas agrupaciones, como una de la cantera que viene muy fuerte. Todo lo va a contar Radio Cádiz, así que animo a tus oyentes. Yo creo que esto va en contra del libro de estilo, pero hoy vamos a intentar robaros alguno. Radio Cádiz. ¿En serio estás haciendo esto? Un día, Aimar, un día es un día y una paliza un rato, que decía mi padre. Manu, un abrazo. Un abrazo. Vamos a entrar ya en la crónica electoral en la última hora de este viernes, pero hoy hemos escuchado un adiós político, un casi adiós todavía. El del expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, que presidió la comunidad de 2011 a 2015, que desde entonces seguía siendo el líder autonómico del PP, hoy ha anunciado que no optará a la reelección como presidente regional del Partido Popular. La persona que presida este gran partido, a partir del 16 de julio, puede contar con José Antonio Monago para lo que precise, y estoy seguro, y no se lo digo con acritud, se lo digo con sinceridad, que esa persona lo hará infinitamente mejor. José Antonio Monago, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. ¿Cómo está? Bueno, pues siempre que se cierra una etapa a la que pues te has dedicado en alma, vida y corazón, pues siempre tiene ese regusto de nostalgia, pero a la vez, bueno, cuando uno ya va haciendo trienios en la vida, sabe que es una etapa más de tu vida y que por lo tanto pues forma parte de tu ser, de tus experiencias, y yo siempre he dicho que lo mejor siempre está por venir. Hay que ser optimista y sobre todo lo que esté por venir lo hagas con ilusión y lo hagas con pasión. Pero bueno, son muchos años dedicados en primera línea por mi tierra, por Extremadura, por los extremeños, intentando y procurándolo hacerlo bien. Así que cuando uno ya empieza a cerrar esa página del libro, pues tiene ese regustillo de una cierta nostalgia, no se lo voy a negar.
¿Cuándo decidió cerrar esa página? ¿Desde cuándo tenía tomada la decisión? Pues de hace ya muchos meses, sí, pero es verdad que como todavía no se sabía cuándo se iba a convocar el Congreso, pues yo entendía desde un ejercicio de responsabilidad que si yo decía que no quería seguir y se dilataba, como así ha sido, ¿no?, muchos meses la decisión de convocar el Congreso, pues hubiera generado una cierta inquietud dentro de la organización. Eso es muy normal. Cuando uno deja de o dice que quiere dejar de liderar una formación, pues se produce un pequeño maremoto interno, ¿no? Y yo quería evitarlo eso, ¿no? O que esa inquietud fuera el menor tiempo posible, ¿no? Por eso, una vez que ya hablé con la nueva dirección nacional, de la que, por cierto, formo parte, de una fecha por consenso, antes del verano, porque era muy importante, dada la proximidad de las elecciones, que convocáramos el Congreso. Bueno, pues es cuando lo he dicho. Se lo he dicho a sus compañeros con total honestidad. He dicho que iba a convocar la Junta Directiva, que iba a convocar el Congreso, le he dicho la fecha y les he dicho que mi deseo era no presentarse. Se lo he dicho a todos los medios porque me merecen todos ustedes mucho respeto. Me ha dicho, forma parte de la Dirección Nacional. Feijóo lo nombró presidente del Comité de Derechos y Garantías, que es un puesto delicado. Él mismo dijo que le metía ahí para apagar incendios. No parece muy atractivo. Bueno, sabes que en todas las organizaciones hay un puesto de ese nivel, y ustedes en la SER también lo tienen. Seguro que le llaman departamento de compliance, ¿no? Ahora le llaman este nombre tan compliance, todo el día firmando papeles, ¿verdad? Tal cual. En las organizaciones políticas también es eso, ¿no? Exactamente igual. Y bueno, yo creo que también por mi formación, yo estudié Derecho y tiene mucho que ver con las garantías, ¿no?, que tienen que tener todos los afiliados, sean cargos públicos o no sean cargos públicos, y por eso, bueno, pues me nombró, ¿no? Pero este es de un departamento del que se debe hablar poco, ¿no? Sea un partido político, sea una empresa, pues no es precisamente de los de más relumbrón, ¿no?, como se suele decir. Yeah. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo y asumir esa responsabilidad, y yo encantado. Si se me pide eso, y si me hubiera pedido otra, pues cuando uno siente los colores de una formación política, porque lleva ya mucho tiempo en ella, pues lo tiene que encajar así, ¿no? Bueno, ya está, esto es así, me pidió eso, pues yo encantado, de mil amores lo hago esa función. Señor Mónago, ¿qué ha aprendido de estos años de política institucional y orgánica a nivel autonómico? Bueno, yo primero tengo que decir que es un honor haber sido presidente de mi comunidad. Solo hemos sido 3 personas en Extremadura, en toda la historia democrática de Extremadura, presidentes. Fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue Fernández Vara, luego lo fui yo y volvió a serlo Guillermo Fernández Vara. Por lo tanto, un alto honor, ¿no?, el poder representar al Estado en tu comunidad, porque nosotros somos el Estado cuando ejercemos la función. Y se aprende a querer mucho a la comunidad, a saber que la comunidad tiene, pues tiene muchos matices, tiene muchos colores. Estamos hablando de una región de 42.000 kilómetros cuadrados, que es como toda Holanda de superficie, pero con escasamente 1 millón de personas, muy distinta, lo cual lo hace muy rica, de norte a sur y de este a oeste, ¿no?, maravillosa, con muchas necesidades. Creo que lo que he aprendido es el sentido de Estado y de región. Y cuando se me ha pedido ayuda ya como expresidente de la comunidad, me ha pedido en ocasiones, y lo ha hecho público el presidente de la Junta actual, el señor Fernández Vara, me ha pedido ayuda pues para hablar con inversores, oye, acompáñame. Y digo esto porque él lo ha hecho público, si no, no lo haría público. Sí, ¿no? Hoy él le ha despedido con cariño y con agradecimiento. Bueno, pero es que uno tiene que, por encima de los colores políticos en ocasiones, saber que está el interés de tus paisanos. Y cuando uno en sus espaldas, y yo he recorrido más de 1 millón de kilómetros en estos 14 años en mi tierra, aprende a querer a la gente y ve las necesidades, uno no puede estar muchas veces en un regate corto electoral por llevarte una pequeña victoria, cuando lo que está en juego a lo mejor es el bienestar de tu comunidad o de una parte importante de tu comunidad. Así que yo creo que eso es lo que he podido aprender, ¿no? Se aprende siempre mucho más. Sí. Sí, se aprende mucho más, evidentemente, de los errores que de los aciertos, como todo en la vida, ¿no? Pero me quedo con esa enseñanza y haber hecho un máster que no se puede hacer en ninguna universidad. El estar mañana, tarde y noche dedicado a una comunidad tan diversa como la nuestra, tan rica en sus matices como es Extremadura, y saben los oyentes de qué les hablo, pues desde luego es algo impagable. Quería preguntarle si se lleva muchos arañazos, muchas decepciones. Bueno, yo hay veces que le digo a los compañeros, no me des más abrazos que ya no me caben los puñales, ¿no? Pero es normal en la vida, cuando uno está en primera línea de responsabilidad,
pues tiene que dar la cara muchas veces y tus adversarios pues también van a ver si te pueden doblar, ¿no? Pero hay que ver las cosas con perspectiva. Yo ninguno de esos arañazos lo veo con rencor, yo me lo llevo a la mochila como experiencia también, ¿eh? Y creo que eso te forja como persona, la adversidad te forja como persona. No me llevo ningún enemigo, yo no me llevo ningún enemigo de esos 14 años. Ni incluso de las personas que fueron a herirme, ¿no? En algún momento, que, bueno, pues la gente, no todo el mundo tiene alas y son ángeles, pero me quedo con la resultante final, que es el cariño de mi comunidad, y bueno, yo lo he hecho lo mejor que he podido, ¿no? Todo este tiempo, y ya está, y bueno, y seguimos viviendo y ilusionando con lo que nos traiga el futuro, que seguro que será mucho mejor. Dígame una cosa y sea honesto, por favor, se lo pido. ¿Es más o menos de derechas, más o menos de centro que cuando empezó en política? ¿Ha hecho un viaje ideológico? ¿Ha habido una progresión? ¿Usted la nota? No, yo no me considero nunca muy lo que se entiende comúnmente como derecha, y estando en la SER, pues ya me entienden ustedes, sobre todo porque vivo en una comunidad pues con un nivel de renta bajo, desgraciadamente, con las pensiones más bajas, con altas tasas de personas que necesitan ayuda, de rentas básicas, con una tasa alta de migración, porque vengo de una familia muy humilde, esos son mis orígenes, de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, y por lo tanto eso que se entiende comúnmente como derecha, espero que se me entienda, ¿no? Lo que estoy diciendo, pues no forma probablemente parte de mi acervo. Soy una persona que me encajo más en la centralidad, ¿no? En la moderación, intento. Y en intentar ver en el otro, no un adversario, sino, bueno, puntos de coincidencia. En ocasiones puedes encontrar con gente que no son de tu espectro político coincidencias, ¿no? Y matices que quizá pasan desapercibidos. Eso a lo mejor alguien me puede decir que soy un maricomplejín. Pues sí, probablemente sea un maricomplejín, pero cada uno es como es. Y en mi tierra sé como sé gente sencilla, sé gente muy trabajadora, muy luchadora, gente muy abnegada, gente demasiado educada, Aymar, porque date cuenta, yo cuando algunas veces voy a Madrid, que los lunes por la mañana los compañeros, yo vengo en el AVE, yo vengo en el puente aéreo, y tú no, yo me he venido el domingo tranquilamente en el coche, porque yo no tengo alternativa, es decir, si vengo en el tren tengo una alta probabilidad de no llegar, quedarme en el camino y no tengo otra forma de llegar. Y eso el extremeño lo sufre todo, sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, y a pesar de eso, pues somos una tierra acogedora, con los visitantes, que quiere salir adelante, que quiere hacer cosas por no solo por Extremadura, sino también por este maravilloso país que es España. José Antonio Monago, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muy amable, Aymar, muchísimas gracias a vosotros. Uno de los pasos más difíciles de dar en política, que es siempre el paso atrás, el saber irse, el medir bien cuándo irse, sin enquistarse, sin empecinarse, sin ser un problema incluso para los propios Morillo. Pues sí, un rara avis, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que cumplan la palabra que suelen dar de que no van a estar más de 8 años, de que se van a retirar después de 2 mandatos como máximo. En cuanto llegan al poder, todas estas promesas se diluyen y se olvidan, se aferran al sillón y es imposible. Es verdad que Monago no estaba gobernando, pero bueno, podría haber abierto una guerra interna en su partido, haber aspirado a continuar, y él tenía muy claro desde hace mucho tiempo que iba a dar este paso con discreción, y bueno, creo que habla bien de él y de su manera de entender la política. Munarriz. El problema de la política es que engancha, ¿no? Es un poco como el juego. El problema del juego es que no te vas cuando vas ganando porque vas ganando, y no te vas cuando vas perdiendo porque vas perdiendo, entonces siempre sigues jugando. Alguien te tiene que aconsejar que te vayas. Es curioso, el acto más prestigioso de un político sin duda es irse, ¿no? Yo siempre digo, una pequeña maldad, que el que mejor ha terminado en Ciudadanos ha sido Toni Roldán, que fue el que se fue. Hay 2 días de gran prestigio para el político, uno no lo puede disfrutar, ¿no? Uno es el que dimite y el otro es el que fallece. Esos 2 días son los días que hablamos bien de los políticos, estos somos un poco malos con ellos. De Prada. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que hoy la política está montada precisamente para que no te vayas, ¿no? Para que en todo caso te echen, porque, bueno, se generan unas estructuras en las que realmente, y a medida que pasa el tiempo, de forma más difícil, de forma más evidente es difícil salir, ¿no? Entre otras razones porque los partidos políticos se han convertido en viveros de jovencitos que se apuntan primero a las juventudes,
luego van consiguiendo cargos municipales de segunda fila, en fin, van subiendo en el escalafón, siempre con la adhesión al líder. Eso sí, cuando el líder cambia, pues puede haber ciertos trastornos, ¿no? Y ciertos terremotos que pueden malograr carreras políticas. Yo el caso del señor Monago no sé, yo sé que él es senador, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Es senador, que me imagino que evidentemente seguirá siendo senador, ¿no? El ejemplo más bonito es el de Cincinato, un personaje romano que en un momento de crisis de la Roma antigua era un hombre que tenía fama de sabio y de hombre prudente y templado, y le pidieron por favor que asumiera las riendas del poder. Lo pillaron arando sus tierras, y entonces dejó allí los bueyes y se fue a gobernar Roma, y una vez que solucionó los problemas para los que le habían pedido su ayuda, pues abandonó el poder y volvió otra vez al arado, ¿no? Esto debería ser lo normal, al final yo creo que la política es una vocación de servicio público en la que uno, pues en un determinado momento, pues abandona el arado, deja los bueyes y da una parte de su vida a la comunidad. ¿Por qué? Porque cree que puede prestarle un servicio, y normalmente es un servicio concreto, y una vez que cumples con ese servicio, pues lo normal es que vuelvas a tu trabajo, ¿no? El problema es que estamos creando una casta política en donde la mayor parte de los políticos ya no tienen trabajo porque nunca han llegado a desarrollar un oficio, una profesión, y a mí esto me parece bastante inquietante. Yo creo que uno de los males de la política española precisamente es que ya la política ya no se abastece de personas que en un momento dado de su vida quieren prestar un servicio puntualmente, temporalmente, sino que es una política muy profesionalizada en el mal sentido de la palabra. ¿Lo veis así, Morillo Munarriz? Antes Isa no ha culminado el amago. Hay una cosa llamativa ahora, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía promueve una reforma legal para que los mandatos tengan 8 años. Es decir, que nadie pueda estar más de 8 años el presidente de la Junta. La pregunta que se deriva de eso, evidentemente, es: ¿usted tiene previsto estar más de 8 años? Pues no lo confirma. Yo creo que hay una cultura de quedarse, y creo que está relacionado con que las élites políticas en España se conforman fundamentalmente en el seno de los partidos, y que los mecanismos de captación de talento externo están bastante oxidados, y eso termina aferrando a la gente a los partidos, y yo creo que eso deteriora la política. Pero por otra parte creo que somos poco indulgentes con el hecho de que los políticos luego se quieran quedar, porque hacen realmente el oficio político un oficio muy sacrificado, muy entregado. Normalmente se le entregan los años más productivos de tu vida, y de repente con 50 años, con 50 y tantos años, quieres que abandones una dedicación apasionante, con mucho protagonismo público, para volver. No siempre tienes a dónde volver. A veces aplaudimos con las orejas cuando sale un político y vuelve a su plaza de maestro o profesor, claro, pero es que no todo el mundo tiene una plaza pública a la que regresar, ni todo el mundo tiene un ademán heroico, ¿no? Como aquel de Gerardo Iglesias, que volvió a la mina, no sé cuánto tiempo, pero volvió a la mina. Para mucha gente es difícil volver, y si exigimos siempre un regreso al oficio después de a lo mejor 15, 10, 20 años de dedicación pública, tenemos que saber que estamos excluyendo también bastante de la política a gente de oficios en los que si te vas no vuelves. Es decir, un pequeño autónomo que abandona su negocio, está 8 años, le dicen ahora lárguese, ¿no? Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, que ha sido extraordinariamente impetuosa en la defensa del tiempo mínimo de dedicación a la política, ya está bordeando los límites de lo que ella misma... No, ya lo ha incumplido. Esta es la tercera vez que se presenta, y ella dijo 2, y su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, también dijo que solo se iba a presentar en 2 ocasiones, y ha dicho que es que él es imprescindible, y de hecho se ha llevado un buen toque de una comparsa, ¿no?, del carnaval de Cádiz, que bueno, que lo ha criticado con dureza. Yo creo que sí, que la palabra hay que cumplirla. Si tú te comprometes a estar un tiempo limitado, tienes que cumplirlo. En este caso, los 2 además tienen una plaza pública de funcionarios, son los 2 maestros claro, profesores en instituto donde volver, y a mí me parece que no es sano. Yo he visto de cerca 19 años de un mismo presidente de la Junta, que es el caso de Manuel Chávez, y yo creo que al final, por muy honrada que sea la persona, por muy buen político que sea, eso crea unas inercias, unas estructuras de poder, unas redes clientelares que no ayudan a que la democracia sea sana, esté oxigenada. Es que es inevitable. Por eso yo de verdad que obligaría
por ley, a que 8 años me parece ya más que suficiente. Lo que pasa que eso, vamos a ver, yo, pareciéndome bien, efectivamente, que la dedicación a la política o el tiempo en el que estás al frente de un cargo político sea limitado. Tampoco creo demasiado en decir, no, que solamente pueden ser 8 años. Bueno, esto no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Entre otras razones porque, no nos engañemos, en un sistema partitocrático cuando se dice, no, solamente voy a estar 8 años, esto tiene trampa, porque después de esos 8 años te van a dar una patada hacia arriba, te van a nombrar senador, te van a nombrar, te van a poner en las listas para las elecciones europeas, te van a dar una sinecura, una bicoca. Mira Putin. No, pero bueno, eso fue 4 años a disimular de primer ministro. No es verdad. Eso es otro tema. Aunque bueno, aquí tenemos a mucha gente que llevan, si no tantos años, casi, ¿no? Pero no es tanto la limitación de 8 años, que repito, que muchas veces esto tiene trampa. Claro, estabais hablando de Kichi y de Teresa Rodríguez. Claro, a ellos lo que les ocurre es que no tienen una estructura de partido detrás que después de esos 8 años les permita pues un carguito. Y algo más prosaico, están apasionados completamente con el empeño que tienen entre manos y no lo quieren abandonar porque lo están disfrutando, porque les gusta, y ahora caen en una inconsecuencia con lo que decían al principio, porque están enamorados de estar en política. La política, cuando estás ahí, la disfrutas, tienes un proyecto, una ilusión, unas campañas, unos resultados, unos compañeros, y cuesta soltarlo. Yo creo que hubo una generación entera de políticos que sufrió la erupción de Podemos en 2014, que fueron señalados con el dedo como casta, en la izquierda andaluza también. Por ejemplo, en Izquierda Unida hubo toda una generación que fue señalada por Podemos como gente que ya llevaba demasiado tiempo, incluso alcaldes que llevaban toda la vida partiéndose la cara, que fueron un poco excluidos de todo el proceso de recomposición de la izquierda que hubo. Y luego a Podemos le está pasando un poco, en este caso a los líderes que ya llevan 8 años, le está pasando un poco que los que siguen, pues no se quieren ir. Y en este caso, por ejemplo, Teresa Rodríguez y el alcalde de Cádiz, sí tienen, entre comillas, a dónde volver. A mí me da coraje decir esto porque los funcionarios siempre tienen a dónde volver porque pueden pedir ese permiso. Pero es que quieren seguir, verdaderamente no lo quieren abandonar, y no porque no tengan dónde caerse muertos, como se dice vulgarmente, sino porque están apasionados con lo que hacen. Pasadas las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, vamos a ver cómo les ha ido, qué mensajes han proyectado hoy los aspirantes a Cincinato andaluces en este primer día de campaña electoral. No consta que ninguno haya dejado el arado, pero sí todos quieren gobernar y no por poco tiempo, como Cincinato. Primer día de campaña, ha habido ya desembarco nacional, lo hemos visto esta tarde con Feijóo, Santiago Abascal, ministros socialistas. ¿Cómo han sido estas primeras horas de campaña? Mercedes Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un poquito de ferias, los candidatos han pisado ya Albero esta mañana y mañana habrá más. Y luego, pues este primer día de campaña ha sido un día en el que el PP avisa a los suyos de que no hay que fiarse de las encuestas, que le dan ganadores, porque lo que hay que hacer es ganar en las urnas. El candidato popular Moreno Bonilla busca una mayoría suficiente para gobernar, dice, en solitario. El objetivo es sacar un parlamentario más que todas las izquierdas juntas. Yo creo que todo lo que sea superar los 50 escaños, todo lo que sea, en definitiva, tener un escaño más que toda la izquierda junta, posibilitaría un gobierno en solitario. Gobierno en solitario porque confía en que esa situación obligaría a Vox a abstenerse en su investidura, pero Ciudadanos, socios de gobierno 4 años, advierte que no habrá gobierno en solitario y pide a Moreno que hable claro a los ciudadanos. Juan Marín. Aquí nadie va a gobernar solo. El señor Moreno Bonilla lo sabe. No va a haber mayorías absolutas. Y lo que tiene que empezar es precisamente a pensar en con quién quiere formar ese gobierno, que creo que es honesto decirle a los andaluces cuando depositen su voto qué gobierno les espera después. El líder de Vox ha pedido el voto a los socialistas desde un barrio sevillano votante mayoritariamente de la derecha. Allí ha dicho hace unos minutos que no habrá cheque en blanco para el PP, así que si necesitan sus votos tendrán que repetir la foto de Castilla y León. Santiago Abascal. El que quiera que el 19 de junio vuestros votos, vuestra confianza se le regale al PP con un cheque en blanco para que no cambie nada, que vote al PP, que no nos vote a nosotros. Lo dijimos con toda claridad en Castilla y León. Se hartaron de decir que no pactarían con nosotros. A la vista está
Los mensajes de la campaña también se han centrado en la sanidad pública. Moreno prometía wifi y teles gratis en los hospitales. La izquierda ve más necesario que haya más inversión en la atención primaria y más camas en los hospitales. Juan Espadas, candidato socialista. Un gobierno socialista que mejorará la sanidad pública, un gobierno socialista que pondrá más camas de hospital, porque resulta que somos la última comunidad autónoma de España en camas. La Coalición por Andalucía se ha comprometido esta tarde a contratar a los sanitarios despedidos en la sanidad pública andaluza por Moreno Morilla. Inmaculada Nieto. A contratar a los 8.000 profesionales de la sanidad pública que ha despedido Moreno Bonilla. A renovar el contrato de los 12.000 que les ha renovado justo hasta que pasen las elecciones. A reforzar la atención primaria. Es el primer día de campaña y también es la primera noche de rocío para muchas hermandades después de 2 años, así que mañana estarán en la aldea almonteña Moreno, Espadas y Marín. Feijóo visitará Granada, Arrimadas estará en Cádiz y el domingo Pedro Sánchez acude a Almería. Mercedes, gracias, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, bastante vergonzoso el intento de chiste que ha hecho hoy el alcalde de Estepona, José María García Urbano, del Partido Popular, en un mitin con Feijóo allí presente. Ha bromeado sobre la mano que tenía vendada el alcalde, él mismo ha bromeado sobre ello y sobre la violencia de género. No entro en muchas explicaciones, pero algunos habéis visto la mano así, dice qué es lo que ha pasado. Bueno, pues ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género. Y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida y no lo voy a hacer, y menos con los rivales políticos, que por cierto, ya bastante tiene con las bofetadas políticas que le damos, ¿eh? Acaba de pedir perdón, ha escrito: hoy me he equivocado, pido disculpas por ello, la violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos, lamento lo sucedido. Esto es lo que ha dicho José María García Urbano, alcalde de Estepona. Llegados hasta este punto, conclusiones del primer día de campaña, de los mensajes, de las estrategias, de la capacidad de movilización, de los pinchazos también. Munarriz, empiezo por ti. Creo que el punto de partida es claramente favorable a Juan Manuel Moreno. Es decir, la impresión, lo que ha sido la legislatura, lo que todos vemos, lo que oímos, ¿no? Serían en el dibujo que yo me hago los puntos. No te dan el dibujo completo, pero las líneas las encontramos en el CIS. Es que no es solamente la intención de voto. Es que el PSOE ha sustituido el PP ha sustituido al PSOE en todos los espacios en los que el PSOE era siempre el partido líder en confianza, en lo que la gente ve como capacidad para gobernar, en quién cree que va a ganar. Es decir, el PP se ha convertido ya en el partido inevitable, que el PSOE siempre lo fue. Se llegaba a las urnas y todo el mundo creía que iba a ganar el PSOE. Ahora todo el mundo cree, el 70% cree que va a ganar el PP, que yo creo que el viento sopla claramente a favor del PP. Creo que la encuesta del CIS encaja bastante bien con lo verosímil y veo al Partido Socialista constreñido y sin despegar de todo en campaña. Es verdad que el Partido Socialista es un partido que tiene una estructura sólida y que movilizado probablemente dé de sí durante la campaña, pero creo que su punto de partida es bajo. La gran incógnita para mí, la principal, es qué dimensiones adquiere el fenómeno Vox, que en su momento ya obtuvo unos muy buenos resultados en Andalucía partiendo de la nada y ahora ya teniendo 4 años de absoluta normalización, porque aquí ha sido donde se ha normalizado antes y de manera más plena Vox. Ignoro hasta qué punto va a ser determinante para conformar la mayoría luego de gobierno, pero que va a haber una mayoría de derechas bastante por encima de los 55 escaños después de las elecciones, a mí en principio me presenta pocas dudas. Morillo. Sí, la verdad que, bueno, yo hoy lo que he hecho es ir a un mitin un acto del PP, del presidente de la Junta, y después a un mitin de Vox, de Macarena Olona y Santiago Abascal, para comprobar lo que ya sabemos, que son 2 modelos y 2 discursos totalmente antagónicos. Aquí he puesto un titular que me ha regalado el compañero Munarriz, porque los periodistas a veces nos ayudamos, sobre todo cuando vamos a apretar de tiempo, y es esto de Pepe y vos no me chilles que no te veo, ¿no? O sea, es increíble, es como son 2 partidos políticos en 2 líneas paralelas que parece que nunca se van a cruzar, aunque estén en el mismo plano, hasta que la aritmética parlamentaria lo fuerce. El presidente de la Junta se ha puesto a las puertas de un hospital, ha reivindicado las infraestructuras sanitarias, wifi, televisión gratis, que eran promesas que también hacían los socialistas, ha pedido el voto al votante socialista que nunca se hubiera atrevido a votar al PP, todo lo ha volcado en la sanidad, en la defensa de los servicios públicos, ha prometido más infraestructura, más inversión.
Y después el mitin de Vox ha consistido, ha sido en una calle de un barrio de Sevilla que es bastante conservador, en Los Remedios. Han llenado mucho, sinceramente, la calle estaba llena. También ellos son expertos en crear ese tipo de efecto de masas, ¿no? Allí habría pues unas 1.500 personas. Y Abascal se ha dedicado todo el tiempo a reírse de Moreno y a decir que el PP los trata como una anécdota, pero que ya se enterarán de lo que es gobernar con Macarena Olona, que es una fuerza de la naturaleza. Y Macarena Olona, la candidata de Vox, a lo que se ha dedicado es hablar pues de todos los asuntos de la llamada guerra cultural. Entonces, pues yo creo que esa es la gran cuestión de la campaña, sinceramente. ¿Qué va a pasar con estas dos derechas? Si están condenadas a entenderse. El PP sale a por una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, pero sabe que la mayoría absoluta es muy complicada. Y el PSOE ya ha dicho por activa y por pasiva, y hoy otra vez le ha dicho su candidato, que esto de que el PSOE se pueda abstener de ninguna de las maneras. Y es verdad que el PSOE tiene un ambiente, estoy con Ángel, que no acaba de despegar, pero yo hoy he visto un poquito más de ánimo y ya empiezan a tirar de su orgullo, a decir que el PSOE de Andalucía no es el PSM, con todo mi respeto para el Partido Socialista de Madrid, pero al final ellos son un partido poderoso que ha gobernado 37 años en Andalucía, que el ambiente es distinto, que la campaña de 2018, donde el partido estaba fracturado y había una guerra interna muy fuerte, y una parte del partido que estaba muy enfadado con Susana Díaz le tiraban las papeletas a la cara y que ya eso no ocurre. Puede que el candidato no entusiasme, pero no genera rechazo, y a eso se van a aferrar para intentar ir ganando pues apoyos y sacar a su gente de la abstención, claro. De Prada. Se nota que el Partido Popular está crecido, que está incluso relajado, ¿no? Solo así se explica, por ejemplo, que hagan promesas tan gilipollescas como lo del wifi y los televisores en los hospitales, esa es histórica, en vez de prometer quirófanos. Esa la hemos escuchado tantísimas veces, esa promesa. Pero a mí esto me parece un poco memo, y la verdad es que son unas promesas, además, que no sé a qué tipo de votante captan, ¿no? Porque no sé, una persona que se está reponiendo de una operación a vida o muerte, pues seguramente tener wifi no es lo más importante para él, ¿no? Pero se ve que está relajado. Vamos a ver, yo creo que es evidente que estas elecciones son muy importantes para Feijóo, porque las de Castilla y León, pues ese pacto se cocinó mientras él mientras era candidato, ¿no? Y siempre podía desvincularse de ese pacto con Vox, como en efecto ha hecho. Sin embargo, aquí no podría desvincularse y eso le pesaría mucho, sería plomo en el ala para él durante el próximo año, ¿no? Entonces es evidente que el Partido Popular se lo juega todo, como ha dicho Moreno, en conseguir una cifra, una mayoría que de alguna manera desactive la suma de las izquierdas. Lo que ocurre es que yo, honestamente, esto lo veo difícil. Lo veo difícil porque, en primer lugar, las encuestas, más allá de que capten un momento determinado, las encuestas nunca son definitivas. A lo largo de este mes fluctuará mucho y yo creo que el PSOE se tiene que rearmar. Y creo que el votante de izquierdas, ante ese panorama que se pinta, va a concentrar su voto en el PSOE, sospecho. Y luego está el tema de Vox. Vox es un partido que yo creo que tiene fuerza, que está intentando penetrar en los caladeros del voto de la izquierda, y yo creo que en estas elecciones andaluzas se va a mostrar mucho. Yo creo que van a dirigirse mucho al votante tradicional de izquierdas. Y yo no veo tan fácil que el Partido Popular pueda sacar ese resultado tan espectacular, ¿no? Dependerá también mucho de hasta qué punto se hunde Ciudadanos, que sospecho que se hundirá bastante, por cierto. Yo discrepo con lo de que la televisión y el wifi gratis en los hospitales es una cosa ridícula. O sea, es verdad que no es lo importante. Superflua. Lo importante es la inversión en sanidad pública, la contratación de profesionales, la creación de nuevas infraestructuras sanitarias, por supuesto, acortar los tiempos de espera en la atención primaria. Todo eso también ha estado en el discurso del PP. Lo que pasa es que nos hemos quedado con el titular del wifi y la televisión gratis, que también lo proponía el PSOE, aunque nunca lo llegó a cumplir. Pero cuando tú tienes a alguien en el hospital mayor, que se lleva muchas horas y muchos días en el hospital, que lo único que tiene es la tele, que además es a lo que está acostumbrada a ver la tele, porque hay gente que no está acostumbrada a leer, que a lo mejor no está acostumbrada a escuchar la radio o no ve las plataformas digitales ni las series, sino que lo que ve es la tele,
y lo echa mucho de menos porque todo el mundo Bueno, sobre no todo puede lo echas de pagar. menos cuando no tienes compañía, ¿no? Claro, no puede pagar todo el Ya, mundo. pero a lo Es que mejor se la clave pagan está casi... en que los enfermos no tienen compañía. Ya digo, no se pueden pagar 10 o 12 euros al día. Vamos, que es verdad que Me yo... parece grotesco. Te Es que digo lo de tienen que corazón, pagar. no. Te tienes que sacar una tarjetita que es un dineral con una empresa privada que está contratada. O sea, que sí que puede ser superfluo, pero que no es ninguna tontería. Sinceramente, creo que eso son medidas electoralistas que dan votos. Hablando de medidas electoralistas, Vox ha anunciado que cerrará Canal Sur si llega al gobierno. No que la vaya a reformar, no que la vaya a redimensionar, sino que la va a cerrar. Esa es su promesa. En una campaña, por cierto, en la que el jefe de comunicación de la candidata Olona es un hombre que estuvo cobrando de Canal Sur hasta hace 2 años porque lo echaron era jefe de informativos de Canal Sur. Bueno, esto cuando llegaron en sus primeras propuestas eran cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero para celebrar lo que era la toma de Granada, la Reconquista, lo de Canal Sur y medidas que chocaban con el estatuto desde el principio. O sea, el divorcio de las propuestas de Vox con la realidad es total. Lo que ocurre es que Vox todavía no está en ese momento en el que es la frustración a la que deberían conducir sus propuestas por inaplicables, porque por ejemplo aquí plantean en su programa medidas de inmigración que sencilla, lisa y llanamente no son competencia de la Junta de Andalucía, no le pasan factura. Es decir, todavía no le reprochan que no se cumplan, yo creo que porque hay un cierto pacto implícito con su electorado, no va tanto de cumplir propuestas como de meter temas. Esto durante estos 4 años le ha ido bien. O sea, Vox ha conseguido que sus temas estén ahí, ha estado dando la matraca con sus asuntos, se ha ido creciendo electoralmente, llega en mejor disposición a las elecciones de las que aquellas con las que empezó la legislatura. Lo que no sé yo qué grado de compatibilidad tiene unas propuestas tan inviables con tener ya el BOJA a tu disposición, que es lo que ellos parece que quieren que ocurra. Es decir, el BOJA es el boletín oficial. Perdón, gobernar. Es decir, no sé si sigue teniendo recorrido, después de llegar al gobierno, continuar siempre con propuestas que están destinadas a dar, digamos, placer ideológico a los tuyos y no a satisfacer demandas reales. Intuyo que puede seguir funcionando, es decir, no estoy diciendo con esto que ya se les caerá, no, yo creo que incluso pueden seguir desde el gobierno agitando banderas y creando debates artificiales, algo de eso hace de vez en cuando Ayuso, pero este decálogo primero que ha presentado Vox son medidas entre exageradas, ridículas e inaplicables. Sí, además que el Estatuto de Autonomía blinda la radiotelevisión andaluza. En su reforma de 2007 se incluyó Canal Sur, o sea que por mucho que Vox firmara eso con el PP, o lo intentó ya una vez y le dijeron que era imposible, igual que la supresión del Consejo Consultivo, igual que tantas cosas, hay organismos y entes públicos que están blindados en el Estatuto y que para poderlo suprimir habría que reformar el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿no? O sea, eso no tiene sentido ninguno. En Vox casi siempre lo más importante, más que la letra, es la música. Al final, ¿qué música es esa? Lo público mal, lo común mal. Y poner en cuestión la autonomía, sus símbolos, porque Canal Sur te podrá parecer mejor o peor, pero es una cosa como muy propia de Andalucía desde siempre y tal, muy identificada con la autonomía andaluza. La letra, puedes decir que la cierras, que más da, dilo, sí, total, porque tiene poco interés la concreción, ¿no? Y yo creo que ellos sí consiguen hacer sonar su música, y con esto que están ahora han sacado un discurso que, por cierto, en el pecado lleva la penitencia PP y Ciudadanos, que han estado años poniendo bajo sospecha a la administración pública y sus trabajadores, como un nido de enchufados que habían entrado con el carné en la boca, ahora que están gobernando no pueden sostener ese discurso, y ahora es Vox el que dice que va a entrar con una tijera de podar a la Junta de Andalucía para echar a todos los enchufados y para recortar la administración paralela. La letra, bueno, pues si gobiernan van a cerrar mucho, no creo que cierren gran cosa, esos son trabajadores con derechos consolidados. La música, ¿cuál es? Uy, ahí hay gente que está cobrando y está mano sobre mano que no dan un palo al agua. Es verdad que en la campaña del presidente de la Junta, del candidato del PP, de Moreno, la campaña que hizo en 2018, la parte de la corrupción, los chiringuitos, todo poner en duda, pues todo eran redes clientelares, los sindicatos son unos sinvergüenzas, todo eso que ahora solamente entona Vox, porque ahora Moreno tiene un papel institucional y presidencialista y moderado, todo eso es lo que alimentaba el PP después del caso ERE, después de cosas tan vergonzosas que hemos visto en Andalucía, como que los directivos de empresas públicas dedicadas a combatir el paro se fueran a gastar presuntamente, porque todavía se está juzgando, dinero público en prostíbulos, en copas y en sabe Dios qué. En fin, claro, había un caldo de cultivo. En coca, ¿no? La coca era en el caso ERE, por eso no, pero bueno, sabe Dios lo que se gastaron el dinero, que había un caldo de cultivo muy propicio para
para ese discurso que ahora entona Vox y que el PP no puede, porque no puede, es que cuando gobiernas te das cuenta que muchas de esas cosas que tú decías eran auténticas barbaridades. Eso te lo dicen ahora dirigentes del PP en privado. Planteábamos cosas que eran barbaridades, claro que sí. Pero todo eso son machadas que se dicen cuando no gobiernas, o incluso me atrevería a decir cuando sabes que no vas a gobernar. Esas machadas se las hemos oído a Podemos. Podemos hablaba de impuestos a la banca, hablaba de la nacionalización de empresas estratégicas, eléctricas, habló, a diferencia de vos, que quiere cerrar un medio de comunicación público, llegó a hablar alguno de sus líderes de cerrar medios de comunicación privados o de someterlos a una vigilancia de un comité, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que estas machadas se dicen cuando estás fuera, y luego cuando estás dentro, pues se demuestra que eran machadas que no puedes cumplir y que probablemente no te tomabas en serio. A lo mejor porque te estabas tomando a broma a tus votantes, ¿no? Pues en este caso yo creo que es un poco lo mismo. Lo que ocurre que Vox tiene una ventaja con el tema de los medios de comunicación. Tiene una ventaja. Y es que, como sabe que ha sido demonizado por los medios, no depende de los medios. Y esto le da una oscura fuerza, digámoslo así, ¿no? Es un poco pues lo que pasó por ejemplo con Trump, ¿no? Que pudo llegar a calificar a los medios de comunicación de enemigos del pueblo porque los tenía a todos enfrente y sabía que sus votos no dependían del tratamiento que recibieran los medios de comunicación, puesto que lo daban por perdido. Y en este sentido yo creo que Vox lanza esos mensajes también tan brutales porque ha sido sometido a ese proceso de demonización por muchos medios, ¿no? Bueno, y no cuentan con ellos, sí. Simplemente no cuentan con ellos. Sí, no cuentan con ellos, los demonizan en las intervenciones. Abascal arremete contra los medios de comunicación precisamente, igual tal y como lo has dicho, porque en la misma línea de Trump, porque somos unos manipuladores, y entonces eso crea un caldo de cultivo que la gente, cuando tú estás trabajando ahí con tu cuaderno, pues el compañero de Televisión Española iba a entrar en directo y no lo dejaban porque gentuza, ya se os acabará el cuento, sois una vergüenza, ¿qué es lo que vas a contar? Eso ha pasado hoy, sí. Pero bueno, sin más. Después ha habido gente también que se ha acercado a pedir disculpas, ¿no? Pero claro, ellos alimentan eso, ellos alimentan que los medios de comunicación somos el demonio y que lo que hacemos es desinformar. Y bueno, ellos a la vez tienen sus propios medios de comunicación, no nos olvidamos, ellos son unos magos en las redes sociales, ahí conectan con el público joven, tú te metes en el Instagram o TikTok o bueno, manejan esas redes como nadie, tienen a gente muy joven que sabe manejar muy bien esos discursos y el resto de los partidos no sabe, y después ellos también tienen sus propios medios de comunicación, vamos a llamarlos medios de comunicación, eso no son medios de comunicación, pero ellos tienen gente que le hace también un servicio y eso no hay. Isabel, ¿tú crees que los otros partidos de verdad no tienen personas encargadas de las redes que saben perfectamente utilizar las redes igual que los de Vox? Como los de Vox, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor el mensaje de Vox interesa más a los jóvenes que el mensaje de Ciudadanos o del PSOE o del PP. Este es el tema de fondo, ¿eh? No, está perfectamente demostrado que cuando el resto de partidos había redes o canales en redes sociales que ignoraban que existían porque tienen otro tipo de vehículos de comunicarse, ellos ya eran expertos en manejarlo. Isabel, sin duda sabes el pastón que se gastan los partidos en expertos en redes. No hay politicucho de mala muerte, de segunda fila, que no tenga al que le lleva las redes sociales. Bueno, más allá de las redes. Algunos políticos incluso han tenido Twitter para su perro, como todos sabemos, ¿no? Esperanza Aguirre, y además tenía una mujer que lo hacía muy bien, al parecer. Estamos viendo estos días como prácticamente todos los partidos inundan sus mítines de banderas andaluzas, de verde Andalucía, cerrando los actos de partido con el himno andaluz, cantando el himno andaluz. Pero, ¿qué es ser andalucista en 2022? Blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol.
Andaluces, andaluces, levantao, levantao, pedid tierra y libertad. Sean paz, Andalucía libre, España y la humanidad. ¿Qué es el andalucismo en 2022? Se lo hemos preguntado a la periodista de la SER en Andalucía, Ana Fernández. Todos los partidos que concurren a las elecciones del 19 de junio, salvo Vox, se declaran andalucistas a pesar de que en esta comunidad no existe un nacionalismo andaluz, o al menos no un nacionalismo excluyente. Esta es la conclusión de varios investigadores como Fernando Aguiar y Elena Espinosa de los Monteros del CSIC, quienes aseguraban en un informe publicado en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados que la identidad nacional no existe en la conciencia de los andaluces, lo que no impide que estos reconozcan elementos culturales propios con los que se identifican. Yo sí me siento andaluza, pero no... O sea, muchas personas consideran que sentirse andaluza y española son no incompatibles, sino como que tienen que elegir entre alguna de las dos cosas. Y yo personalmente creo que España sin Andalucía no es nada y Andalucía sin España tampoco es nada. Está ese sentimiento de somos un poco más diferentes, pero no tanto como para decir estamos fuera de España, por así decirlo. Soy andaluz antes que nada, ¿no? Andaluz, español, europeo, en ese orden. Estas opiniones vienen a confirmar los datos que recogía el Barómetro de Opinión Pública del IESA de 2005 y que elevaban a casi el 77% el porcentaje de andaluces que confesaban sentirse tan andaluces como españoles. Durante 4 décadas existió el Partido Andalucista, que llegó a tener 5 diputados en el Congreso, 2 en el Parlamento de Cataluña e incluso un eurodiputado, aunque su hito fue gobernar 8 años en la Junta, del 96 al 2004, en coalición con el PSOE. Un partido, el socialista, que ya antes de la disolución del PA, firmada en 2015, se había apropiado de la bandera blanca y verde, y en 2008 su líder Manuel Chávez declaraba que el PSOE era el partido más andalucista de la historia. Al PSOE le sucedió en el gobierno de la Junta, después de 37 años de gobierno, el Partido Popular en coalición con Ciudadanos. Y aunque el andalucismo siempre ha estado muy vinculado a la izquierda, el presidente y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, no ha tenido ningún reparo en ir modulando su discurso hasta proclamar que es un presidente andalucista, eso sí, de un andalucismo moderno. Amo Andalucía, eso no es rupturista con el compromiso y el orgullo de pertenecer a una gran nación que es España. Pero me siento profundamente andaluz. Y desde esa convicción de sentirme profundamente andaluz, estoy convencido que puedo aportar más a España, al conjunto de nuestro país, si desde aquí, hacemos las cosas para nosotros mismos. Sin que nadie nos teledirija, sin que aquí cientos de kilómetros se tomen decisiones que corresponden solo y exclusivamente a los andaluces. Moreno aspira a recoger el voto de centro y de los desencantados del PSOE, cuyo secretario general, Juan Espadas, advierte estos días que en las elecciones del próximo día 19 está en juego la autonomía ante un eventual gobierno del PP y la ultraderecha, que defiende sin ambajes su desaparición. Al 19 de junio se le está poniendo cara de 28 de febrero y eso es lo que pone muy nervioso a la derecha. Porque eso es lo que recuerda las vergüenzas de la derecha en Andalucía. Esa derecha que dice que es nueva, pero que vemos que es la de siempre. PSOE y PP se disputan la bandera andalucista, que también reclaman desde la Coalición por Andalucía o la formación que encabeza Teresa Rodríguez. Adelante Andalucía, la única que no depende de nadie en Madrid. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es construir con todo nuestro empeño ese sujeto propio andaluz, con aspiración andalucista, en un momento en el que el debate territorial está permitiendo que territorios como Cataluña, como Euskadi, como Galicia e incluso como Teruel sean capaces de poner en el centro sus necesidades legítimamente, y Andalucía está absolutamente ausente de ese debate. Hasta el vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, dijo hace apenas 2 meses que se presentaba a las elecciones con un partido de centro y andalucista. Claro que eso fue antes de que Inés Arrimadas propusiera reformar la Constitución para eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones. Tierra y libertad.
y la humanidad. Y hablando de Andalucía y con la emoción del arte, no todo va a ser campaña electoral. Una voz más, la de María Pelae, pregonera anoche del orgullo de Torremolinos. Ella, que es lesbiana, es activista, contestó en 45 segundos. Contestó, 1, al discurso transfobo desde determinados sectores del feminismo, y 2, a esa frase asquerosa pero muy recurrente de eres lesbiana porque no te han dado de lo bueno. Una aclaración de algo muy común que viene a cuenta. Gracias. No necesitamos ningún pichazo que nos convierta. Que tienes una picha, una varita mágica, pedazo de acerga. Y es que además de la mochila de la homofobia, el machismo nos sopla uno y otro día a la nuca. Compañeros y compañeras, si hay o no del colectivo, hay mucho que revisar de nosotros. Que no hay cosa que más me duela que un gay y una lesbiana no se apoyen, se admiren y se quieran. Que si somos feministas, las trans son como las que más compañeras. Y ya conocemos quién será el rival de Rafa Nadal en la final de Roland Garros de este domingo, que por cierto podrán escuchar aquí en la cadena SER. Se enfrentará al noruego Casper Ruud. Héctor González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, noruego de 23 años y que ha ganado en 4 sets al croata Marin Cilic. Será la primera final de Grand Slam para Ruud desde las 3 de la tarde el domingo en París, en la que ojalá sea la final del 14º título de Roland Garros para Rafa Nadal. El balear ha eliminado en la semifinal al alemán Alexander Zverev después de que el germano se tuviera que retirar en silla de ruedas en el segundo set tras una torcedura de tobillo. Héctor, gracias. Hasta luego. Empezamos a cerrar este viernes 3 de junio. Isabel Villar. Con nuevos detalles de la investigación de la masacre de Texas la semana pasada, cuando 19 niños y 2 de sus maestras murieron en un tiroteo. El autor los mató a todos en el aula donde estaban atrincherados, y la semana pasada la policía reconoció que se equivocaron al no echar la puerta abajo. Pensaron que ya estaban todos muertos, pese a que había niños que estuvieron llamando a emergencias desde dentro de la clase pidiendo ayuda. Hoy, un senador estatal de Texas ha contado, remitiéndose a las pesquisas de una investigación oficial, que el jefe de policía que organizó el dispositivo en la escuela de Uvalde no llevaba encima la radio policial y que no se enteró de que los niños estaban desde dentro llamando al 911, al teléfono de emergencias. Habla el senador de un error humano, pero quiere saber dónde se quedaron esas llamadas. Y en Reino Unido, segundo día hoy de celebración de los 70 años de reinado de Isabel II. La monarca no ha participado hoy en la misa en su honor en la Catedral de San Paul y tampoco estará mañana en el hipódromo para ver la carrera prevista dentro del jubileo. Dice un portavoz del Palacio de Buckingham que sigue indispuesta y que la seguirá desde el castillo de Windsor por televisión. Desde allá habrá visto también el oficio de hoy, protagonizado por los duques de Sussex y con Boris Johnson leyendo un pasaje llamativo del Nuevo Testamento. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just. Un pasaje sobre lo verdadero, lo justo, lo puro. Eso le ha tocado leer a Johnson, que arrastra una multa por el escándalo del Partygate, esas fiestas que organizaron en Downing Street con el país confinado. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, bermudas, manga corta, no sé si también un abanico, porque el calor de los últimos días se va a mantener. Una pequeña diferencia respecto a las últimas horas. Esta noche, como no tendremos muchas nubes, va a bajar con más facilidad la temperatura, también mañana por la noche. Por eso las mañanas volverán a ser un poco frescas, especialmente en el interior, pero durante las tardes se mantiene el calor y de nuevo será en el Mediterráneo, no en el Guadalquivir, donde normalmente tenemos las temperaturas más altas, sino en el Ebro o el interior de Murcia, donde tanto el sábado como el domingo máximas cercanas a los 35 grados. Las próximas horas algunas tormentas, especialmente en Galicia y al norte de Aragón, se repetirán mañana. El domingo ya no esperamos más tormentas. Y la suma de calor y sequía es igual a más riesgos de incendios forestales, Carbo. Sí, la verdad es que mirando el mapa, lo podéis consultar en la página de la Agencia Estatal de Meteorología, el riesgo de incendio forestal, pues deja claro lo que acabas de decir, ¿no? Son muchos factores que nos sitúan en una situación como si estuviéramos en pleno verano. Especial atención si hacéis excursiones este fin de semana al sur de Castilla y León, también en gran parte de la Ibérica, en el interior de Cataluña o en la parte más oriental de Andalucía. Es aquí donde el riesgo es muy alto o extremo, de manera que muchísima precaución porque el riesgo de incendios forestales o agrícolas, que por estas fechas son muy frecuentes, es muy elevado. Carbo, hasta el lunes. Buen fin de semana. Y a punto de estrenar fin de semana vamos a mirar a los surtidores, a la escalada del precio de los combustibles, con la gasolina
pegándose un nuevo máximo histórico y el diésel a punto de alcanzar ese máximo histórico. Sira Valdés. 2,05 euros cuesta ya la gasolina de 95 de media en Península y Baleares, según los datos del geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. 9 céntimos más que hace una semana y casi 24 más que cuando entró en vigor la ayuda hace poco más de 2 meses. Aunque con el descuento el consumidor está pagando 1,85 €, llenar un depósito de 50 litros cuesta hoy 25 euros más que hace un año. No solo en el caso de la gasolina, sino también en el del gasóleo, que se sitúa hoy en 1,91 €, rozando su precio más alto. Precios que responden, dicen desde las estaciones de servicio, a la cotización de los carburantes en los mercados internacionales, que por cierto no parece que vayan a bajar, señalan, a corto plazo. Nacho Rabadán, secretario general de la patronal CES. No tiene visos de mejorar. Nosotros no encontramos ningún síntoma en los mercados de futuros, etcétera, que nos puedan decir, bueno, pues seguro que bajan los precios de los carburantes. No, estamos a las puertas del verano, la demanda siempre aumenta y hay un shock de oferta en todo el mundo. Algo que dicen no les beneficia porque les obliga a reducir sus márgenes. Asunto sensible e inflamable, el del precio de los carburantes, Munarriz. Da sensación de impotencia el gobierno a la hora de abordar este problema. Es decir, la sensación general es de impotencia. El recurso a la deuda para solucionar problemas de estas características es comprensible, pero yo creo que falta además contextualizar un poco el asunto. Es decir, hay una guerra. Se escucha poco. Hay una guerra que está contribuyendo en parte, y una parte decisiva, y en el futuro lo va a hacer más, a que los precios estén muy elevados. Creo que se dice poco y se recuerda poco. Y se apela poco, y creo que se ha explotado poco, el decirle a la población que quizá es momento de coger mucho menos el coche. En su momento la Agencia Internacional de la Energía recordó que estaba la opción de un cierto regreso al teletrabajo. ¿Por qué no se está explorando eso? Es decir, yo creo que los bolsillos con menos posibilidades están notando con muchísima intensidad unos precios que son cada vez más insoportables. Creo que hay que empezar a diseñar un discurso que nos recuerde que estamos así porque hay una guerra sobre la que estamos haciendo un esfuerzo para proteger una serie de valores y que eso tiene un coste económico, y luego reclamar un cierto cambio en el uso del vehículo, proponer alternativas, es decir, hacer política, porque esos precios, y además no es una cosa que se vaya a arreglar el mes que viene ni el otro, parece que la guerra va para largo. Si vamos a cambiar al barril de Brent, va a subir todavía más el petróleo. Yo creo que hay que empezar a decir claro que esta situación no está en la mano del gobierno arreglarla, que la deuda no se puede engordar permanentemente con partidas de ayuda de 6.000 millones tras 6.000 millones, y que hay que empezar a pensar en mecanismos ordenados y incentivos para que no se coja el coche tanto como se cogía antes, porque es un gasto poco soportable. De Prada. Ciertamente es un asunto que desborda las capacidades del gobierno, ¿no? Incluso en muchos casos sus competencias. Pero sí que es verdad que la Unión Europea tendría que abordar este tema de otra manera, ¿no? Yo estaba leyendo hoy, por ejemplo, lo que está sucediendo con el petróleo ruso. En estos momentos India, por ejemplo, ha multiplicado, no sé si son por 4 o por 5 la cantidad de petróleo que está comprando a Rusia, porque luego lo refina y lo vende. Y lo vende, ¿no? Probablemente, no sé si a países europeos o a países asiáticos, pero lo que es evidente es que Estados Unidos, al parecer, ha pasado, Rusia era el 9º proveedor de petróleo de Estados Unidos, ahora ha pasado a ser el 6º, por ejemplo, ¿no? También por procedimientos de este tipo. Estados Unidos no se lo compra a Rusia, pero se lo compra a países que se lo refinan a Rusia. Entonces, realmente la impresión que da es que las sanciones económicas que se adoptaron alegremente son sanciones boomerang, ¿no? Sanciones que da la impresión de que no han herido la economía rusa, por lo que se nos está contando, o no la han herido en la magnitud que se pensaba, y en cambio están retornando hacia Europa, ¿no? Y en este sentido yo sí que creo que la Unión Europea tiene que pensar. El otro día decía von der Leyen, ¿no? Que tenían que comprarle petróleo a Rusia porque si no se lo compraban era peor, ¿no? Bueno, no lo sé si la clave es esa, pero desde luego es evidente que las sanciones que se han adoptado, quienes las estamos padeciendo, somos los países europeos principalmente. Morillo. Yo creo que es que además no puede ser de otra forma. O sea, las sanciones a Rusia nos van a costar
sacrificios a todos los países. En teoría europeos. era para fastidiar a Rusia. Pero ¿no? también está fastidiando a Rusia. Es lógico que eso tiene un coste también para el que pone la sanción, y eso lo sabemos desde el principio, y creo que en algún momento tendremos que asumirlo. Lo que pasa es que es muy complicado, y no solamente es en pagar la gasolina disparada, es que hay estudios y proyecciones que hablan del coste que puede tener pues en la industria, en el cierre de puestos de trabajo, de fábricas, en fin, hay cosas que son muy alarmantes, y ellos toman medidas evaluando el coste de esas medidas para las sociedades europeas. Por cierto, hablando de puestos de trabajo, hoy hemos asistido a un episodio surrealista absolutamente, protagonizado por el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, es el dueño de Tesla. Les ha mandado un correo electrónico a todos los empleados de su empresa, Tesla, diciéndoles que tiene un presentimiento súper malo sobre la situación económica, eso es literal, un presentimiento súper malo sobre la situación económica, y que siguiendo ese presentimiento súper malo, se plantea reducir un 10% la plantilla de la empresa, lo que sería echar a 10.000 personas. Las acciones de Tesla se están hundiendo un 9%. Nieves Goicoechea. Elon Musk exprime cada jornada laboral, duerme incluso en su oficina porque cada idea genial puede valer millones. Every high quality minute of thinking Cada minuto de pensamiento de gran calidad es un impacto de $1 millón en Tesla, decía. Así que este empresario ya reactivó la semana pasada a sus empleados al exigirles que vuelvan a la oficina o dimitan. Ahora se ha sabido que planea despedir a 10.000 trabajadores en Tesla porque tiene un mal presentimiento sobre la economía. No solo eso, sino que un correo corporativo filtrado a la agencia Reuters anuncia que se han acabado las contrataciones en la compañía de coches inteligentes. Es un mensaje sorprendente porque la política de la compañía caminaba en sentido inverso. Antes de ese correo, la compañía había ofrecido a través de la red social LinkedIn 5.000 nuevos empleos para ingenieros, científicos y comerciales en diversas fábricas del mundo. Da un poco de miedo pensar en las manos que mecen parte de la economía mundial, pero sobre todo da miedo pensar en que pueda tener razón con su presentimiento súper malo sobre la economía. Bueno, no quiero que acabe este viernes sin contarles una de las historias más vergonzosas de las últimas horas. Tiene como víctima a la consejera de Derechos Sociales de Canarias. Ella se llama Noemí Santana. Alertó hace unos días del incremento de llamadas por violencia de género que se produjo el día del derbi que enfrentó a Unión Deportiva Las Palmas y al Club Deportivo Tenerife. Ella escribió en Twitter: algo falla en este mundo cuando por un partido de fútbol se activan más alarmas por violencia de género, 65, que en un día normal, 38 de media. Y a partir de ahí ha recibido una cascada de ataques de un tufo misógino insoportable, incluido uno en el que le mencionan el nombre de su hijo pequeño de solo 2 años. Noemí Santana, consejera, buenas noches. Muy buenas noches desde Canarias, Aymar. ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo está? Pues la verdad que muy sorprendida por las reacciones que ha tenido el tuit, donde solo reflejábamos un hecho, una realidad alarmante, y es como en este derbi había aumentado el número de llamadas al 112, al servicio que tenemos para víctimas de violencia machista, y esto pues ha tenido una repercusión que nos hace conscientes de la necesidad de trabajo que tiene esta sociedad, inoculada aún por el machismo tóxico y pues, por la sociedad patriarcal. ¿Se puede establecer un nexo entre el partido o un acontecimiento de este tipo y el aumento del número de alarmas, de llamadas por violencia de género? Nuestra experiencia es que sí, y lo que denunciamos además no es un hecho aislado, ya que en otras ocasiones de estrés y de crisis hemos comprobado que se produce el mismo patrón. De hecho, en Canarias, por ejemplo, durante la crisis volcánica también detectamos un incremento notorio en el número de llamadas de mujeres víctimas en la isla de La Palma al 112. Por lo tanto, es un patrón que se da en esos momentos de mayor tensión en el cual se escudan estos cobardes para pegar o para maltratar algo que creen de su propiedad. ¿Cómo interpreta lo que está pasando, la respuesta que está recibiendo, el acoso al que la están sometiendo a usted? Pues que aún queda mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, cada vez somos más las personas conscientes de la defensa de una sociedad igualitaria, libre de violencias, libre de machismo. Y en ese sentido, a la par que he recibido muchas críticas, algunas muy duras, la más dolorosa
la que me mencionan a mi pequeño, que yo entiendo que cualquier madre que me escuche lo entiende, intentar amedrentarme con lo que más quiero, que es mi niño, pero también he recibido mucho apoyo, mucho amor, mucho cariño y una parte de la sociedad que empuja para que esa oscuridad y odio que desprenden algunos pues quede atrás. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches. Llega a ser, Morillo, asfixiante el nivel de violencia verbal que se está normalizando en la conversación pública y que llega al límite en casos como este. Sí, el acoso en las redes sociales es agotador. Pero bueno, yo creo que el mensaje que traslada la consejera es en el que nos tenemos que mantener, ni un paso atrás. Las redes sociales, todo lo que utilizan son perfiles falsos, te amedrentan con cosas que saben que te dañan, pues como apelar a tus hijos, ni un paso atrás, silenciar todo el ruido, saber utilizar las redes sociales, no dejarse comer la moral ni amedrentarse por estas campañas que están organizadas y orquestadas. O sea, esto no es gente que espontáneamente surge y te insulta, esto está perfectamente dirigido y además que lo que ha dicho la consejera no es ninguna tontería, o sea, lo que esta señora Noemí Santana ha puesto en un tuit es una realidad que está perfectamente constatada y es que el fútbol ligado al consumo de alcohol pues es un catalizador de la violencia de género y eso está perfectamente comprobado, estadísticamente comprobado y no es ninguna tontería, claro que no, es que eso es así. Ella ha puesto de relieve un dato y ni un paso atrás, que no nos van a, si es que no nos vamos a cansar, si es que lo que hemos conquistado no podemos perderlo, así que para adelante y punto. De Prada. Bueno, vamos a ver, sí, las redes sociales son viveros de odio, ¿no? En realidad en las redes sociales se tendría que legislar seriamente sobre ellas, porque son cauce de vómitos absolutamente inaceptables y un lugar en donde todos los días se fusila al amanecer a cualquier persona que desata las iras de cualquier panda de zoquetes, ¿no? Dicho lo cual, a mí no me parece serio, no creo que haya un nexo científico entre que se juegue un derbi de fútbol y que aumente la violencia, ¿no? Y no me parece serio científicamente decir, no, sí, es que esto es un patrón de conducta porque también cuando el volcán... Hombre, vamos a ver qué tiene que ver el volcán con los partidos de fútbol. A mí esto no me parece científico, honestamente, ¿no? Y entonces, en sí mismo... ¿cómo explica Juan Manuel que haya un repunte? Sí, pero vamos a ver, el fútbol en sí mismo... continuada. El fútbol en sí mismo, yo no soy nada futbolero, es más, el fútbol me produce cierto rechazo, ¿no? Pero, no sé... demonizar al futbolero, no sé, sí, es posible que haya un cóctel de la pasión que suscita el fútbol, el que te drogues, el que bebas, ya bueno, pero entonces es que no es el fútbol, son otras cosas, ¿no? Son acontecimientos que están ligados al consumo de alcohol, porque todos hemos asistido a finales deportivas donde el deporte ocupa un lugar importante, pero también hay consumo de droga y de alcohol por un tubo, porque que eso está en la calle, y cuando eso ocurre, el que es un maltratador, no el futbolero, sino el que es un maltratador, vuelve a su casa y ataca. Sí, pero entonces estamos hablando de que ese pareja. tipo de personas, ese tipo de alimañas, buscan una excusa, ¿no? Buscan una excusa. Que lo más triste además que tendría que ser una excusa para la celebración y para la alegría, pues la convierten en una excusa para el estallido de violencia. Pero, no sé, meter en el ajo al fútbol a mí me parece un poco... No sé, no me parece científico, honestamente, ¿no? Una red. A ver, yo prohibiría la utilización de perfiles anónimos en redes sociales, ahí lo dejo, no me parece que son tóxicos, aportan poquísimo, y las razones por las que se alude a que hay gente que necesita el anonimato porque tiene tal problema o por protección, me parece que son suficientemente estrechas como para que se pudieran argumentar y a esas personas sí se les permitiera, pero esta proliferación de perfiles anónimos es completamente tóxica. Y luego, todavía estamos en realidad en pañales en cómo nos comportamos en la conversación digital. Es decir, yo creo que cosas que hoy hacemos, pero no solamente en redes sociales, sino también en WhatsApp,
dentro de 20 años, cuando hayamos codificado algunas conductas, nos parecerá el equivalente a poner los pies encima de la mesa cuando lleguemos a una reunión o a tirarnos un eructo. Gente completamente civilizada en la conversación normal, que te la encuentras, te saluda, que hablas de política con ellos y te dicen, ah, sí, pues no estoy de acuerdo del todo con eso. De repente se transforman y se energumenizan en cuando tienen un móvil entre manos. Creo que estamos todavía por alfabetizar un poco en cómo hablamos de política y cómo expresamos nuestras discrepancias en el ámbito de las redes sociales, porque lo que dice la consejera se puede rebatir, no se tiene por qué estar de acuerdo, pero la forma en la que personas, además busqué algunos de los tuyos a los que hacían referencia a las adultos identificados en este caso, haciendo efectivamente alusión al nombre del hijo de la consejera. ¿Esa persona haría eso en la calle? No. No. Es ese entorno digital en el que parece que todavía no nos hemos enterado que las personas siguen siendo personas. Es que el móvil o el artilugio a través del cual uno se mete en las redes sociales se ha convertido en una víscera. Se ha convertido como una especie de prolongación visceral de mucha gente y no hay un filtro no hay un discernimiento moral, es decir, es como una especie de vómito que uno suelta o que mucha gente suelta, quiero decir, sin ningún tipo de filtro. Y esto es así. Entonces sí, yo creo que, por ejemplo, lo has dicho muy bien, Munarriz, yo creo que las cuentas anónimas o con avatares supuestos, ¿no? Pues tendrían que estar prohibidas, indudablemente. Y creo que tendría que haber una mayor vigilancia, porque es que además creo que la vigilancia que Twitter establece es una vigilancia torcida. No combate tanto esto, no combate las difamaciones, no combate las campañas de odio, sino que combate cuestiones ideológicas perfectamente legítimas, ¿no? Apasionante debate el que abrís y peligrosa puerta también, ¿eh? El que una empresa privada pueda determinar lo que sí y lo que no se dice. Eso. Bueno, a ese gallinero ha asomado el hocico Elon Musk, no ha terminado de saltar sobre él. Pero él tiene una visión ultralibertaria de la libertad de expresión, ¿no? Es verdad que el tema da mucho de sí, ¿no? Pero en su momento Twitter tomó la decisión de quitarle el megáfono a Trump cuando estaba dirigiendo a las hordas contra el Capitolio. La decisión en sí, a mí que me pareció, te lo digo claramente, me pareció perfecta. El precedente, los límites que los establezca la empresa, wow. Sí, peligroso. Pero debate. Aymar, esto lo hacemos, lo haríamos en la radio. Si yo ahora me lanzase una diatriba, no sé, contra los negros o contra las mujeres o contra los paralíticos, tú me quitarías el micrófono y no me volverías a traer al programa. Sí, pero no creo que sea comparable, ¿eh? Yo creo bueno, que sí, es comparable. En las redes sociales se hacen estas cosas. Ya, pero una red social al final es una autopista para el debate público. Un medio de comunicación tiene su propia... Sí, un medio de comunicación tiene su propia línea editorial y su propia responsabilidad sobre lo que en él sucede. No lo sé. Interesantísimo debate, que lo tendremos más adelante. Pero ahora nos vamos, señores. Juan Manuel de Prada, Ángel Munarriz, Isabel Morillo. Un abrazo enorme. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Descansen, señores. Nos escuchamos el lunes. Adiós. Tuve que aprender a no estar triste. Si soy como soy es por todo lo que vivimos. Tú nunca me dejaste de enseñar. La vida no es ningún juego de niños y es difícil de aceptar. Te cantaré. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Pensar en ti y al momento sonreír. Cadena SER. La radio.